¿qué vamos a necesitar para tejer estas polainas? Lo primero que vamos a necesitar es tomar la medida. Yo tomé la medida desde mi tobillo hasta debajo de la rodilla y el contorno de mi pantorrilla. Con esas dos medidas podemos tejer cualquier polaina. Ese es el secreto para tejer la polaina, tener esas dos medidas. Lo único que nos queda después es elegir el punto, seleccionar el punto con el que las vamos a tejer. Para tejer estas polainas yo necesité 100 gramos de Cashmere 4/7, 50 para cada una de las polainas, una aguja número 5 para hacer la cadena de inicio, porque yo la cadena de inicio siempre la tejo muy ajustada y después queda tirante el trabajo, así que la tejo con un número más de la aguja que seleccioné para tejer el cuerpo del trabajo. La aguja número 4 para tejer el cuerpo de las polainas, una aguja lanera, 1 centímetro obviamente para ir midiendo el crecimiento del trabajo, una tijera y 2 marcadores de puntos. Otra cosa que tenemos que comenzar a prepararnos y dejarnos ya listas son las muestras de puntos. Si estamos habituadas a tejer con el mismo material o generalmente tejemos con una misma lana, con un estilo de lana, nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Si no, cuando compramos una lana diferente, tenemos que tejer una muestra para poder diseñar y poder calcular la cantidad de puntos y la cantidad de hileras que nos va a llevar cualquier trabajo. En este caso, la muestra 1 es lo que sería un punto elástico, son puntos vareta, uno tomado en relieve hacia adelante y otro tejido en relieve hacia atrás, son 10 puntos y 6 hileras. La muestra número 2 son 10 puntos y 6 hileras también, al igual que en la primera, pero solo vareta simple. Yo les puse estas muestras para que ustedes puedan ver, se ve claramente que tanto en el ancho como en el alto hay una gran diferencia. Con eso nosotros tenemos que trabajar y podemos calcular cuántas vueltas vamos a necesitar, cuántos puntos vamos a necesitar de ancho para poder tejer nuestra polaina. La polaina de este video está tejida con otro punto. En estos dos que elegí para las muestras deberíamos tejerla de forma vertical, pero vamos a aprender a tejerla de forma horizontal. Es un punto que se usa muchísimo, está tejido al crochet y simula ser el punto inglés tejido en 2 agujas. Es muy fácil, así que vamos a aprenderlo, vamos a trabajarlo y lo podemos usar en todos los proyectos que tengamos en mente. Bueno, vamos a tejer la cadena de inicio. Yo la voy a tejer con la aguja número 5. Si la tensión de ustedes con la aguja número 4 es buena y no les queda tirante, está perfecto. Yo tejí 40 cadenas, ¿sí? Una cadena de inicio de 40 puntos, que ese va a ser el alto de mi polaina. Una vez tejida la cadena de inicio, cambiamos la aguja. Ahí está la número 4. Bueno, voy a tejer una cadena más para dar altura y voy a comenzar a tejer punto deslizado o punto raso. Voy a hacer 5 puntos en total, que este va a ser mi elástico, ¿sí? Con el punto raso o el punto deslizado vamos a hacer el elástico al inicio y al final de la polaina. Son 5 al principio y 5 al final. Nos quedarían 30 para tejer con el punto inglés, tejido al crochet. Ahí tomamos la lazada, saco la hebra y con esa misma hebra que saqué la paso por adentro de las 2 hebras que tenía sostenida en la aguja. Saco hebra y tejo las 2 hebras juntas. Ahí está una vez más. Ven que estoy sosteniendo. Tengo que sostener el trabajo, porque si no se hace difícil poder tejer de esa forma. Tendríamos que preparar la lazada como si fuéramos a tejer una vareta común, pero en realidad, ven, ahí yo tendría que tejer la vareta con esa hebra que había tomado recién, pero no, voy a tejerla, voy a cerrar el punto con la hebra que estoy sacando, con esta.
Así yo hice 30 puntos. ¿Se ve la diferencia cómo va quedando? Ahora me quedan tejer los últimos 5 puntos de punto deslizado o punto raso para hacer lo que sería el cierre del elástico, ¿sí? El cierre del final. Yo utilicé los marcadores de puntos para que me sea más fácil identificar los 5 puntos del elástico de inicio y los 5 puntos del elástico final. Cuando vamos a iniciar la vuelta, siempre la iniciamos de la misma forma. Una cadena para dar altura y comenzamos a tejer, ¿ven? De la hebra de atrás del punto. ¿Se ve ahí la hebra de atrás? Ahí, meto en el centro y tomo ahí la hebra de atrás. Voy a envolver con la lana la hebra de atrás. Meto la aguja en el centro y saco la hebra. Tanto este punto como el punto central se tejen de la misma manera. Se tejen con la hebra de atrás. No tomo el punto completo como tradicionalmente lo hacemos al crochet, sino con la hebra de atrás. Ahí utilizo marco, el final del elástico, y vamos a tejer este punto símil inglés tejido al crochet. Lazada, meto la aguja en la hebra de atrás, ahí está, cierro. Lazada, utilizo la hebra de atrás para poder tejer y se va a ir abriendo el tejido, le va a ir dando el efecto. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Se ve ahí la diferencia entre el elástico y el cuerpo? ¿Ven cómo se van formando esas V cortas que simulan el tejido en 2 agujas? Vamos a tejer así los 30 puntos centrales y después vamos a cerrar con el punto raso, punto deslizado que le corresponde al elástico. Bueno, vamos a ver ahí, acerqué la cámara y se ve un poco mejor. Este es el punto deslizado. Se ve, la aguja la pongo en el centro del punto y tejo solamente la parte de atrás. Coloco mi marcador y a ver, ahora vamos a tejer el punto del centro, lazada. Ahí se ve bien. Meto la aguja en el centro del punto y tomo solamente la lazada de atrás. Lazada, meto el punto, saco hebra, sostengo mi trabajo para poder hacerlo, para que sea más fácil. Y así sigo tejiendo los 30 puntos del centro. Muy bien, solamente tenemos 2 hileras, pero ya podemos ver cómo se marcan las espigas. ¿Ven ahí el centro entre las 2 hileras? Ya se va formando este punto que queremos hacer. Bueno, yo hice en total 30 hileras. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar el trabajo y después unir los extremos. Lo que vamos a hacer es coserlo. Vamos a usar la aguja lanera que tiene una punta redonda, ¿sí? Que no va a lastimar la hebra cuando... A ver si se puede ver bien, yo se los puedo mostrar. Ahí la punta es redonda, ¿sí? No va a lastimar la lana, no va a lastimar la hebra, no va a dejar hilitos. Vamos a ir uniendo con las hebras centrales, con las hebras de adentro. Así como íbamos tejiendo con la hebra de atrás,
vamos a unir con las hebras centrales. Vamos a coser de esa manera. En mi caso mis polainas tenían que tener 30 centímetros de largo, así que yo hice 40 puntos porque con la muestra esa era la cantidad de puntos que necesitaba. 30 vueltas en total hice para tener un contorno de 37 centímetros. Y lo único que queda es terminar de coser y empezar a lucir, empezar a disfrutar de las polainas y estar calentitas. La verdad que es un trabajo bastante fácil, dependiendo el tamaño que queramos. Podemos hacerlas más largas y también abrigar nuestras rodillas. Eso es el gusto de cada uno. Una vez que sepamos cómo calcular las medidas, ya después podemos ponernos creativos y hacer los puntos fantasías que queramos, el tamaño, el largo. Podemos hacerlas más holgadas, no están pegadas a la pierna. Eso lo deciden ustedes. Recuerden que de acuerdo al punto que tengamos, va a ser el tiempo que nos lleve. Que disfruten sus polainas.